¿Y qué les parece si empezamos con la obra El Imperio? Él es Maximiliano Ricardo Klingbottom. Por supuesto que sí, un aplauso grande, por favor, porque estamos recibiendo aquí en esta casa a un gran actor, además a un amigo que quiero mucho desde hace años de vida cuando éramos jóvenes, mi querido Ricardo Klingbottom. ¿Cómo estás? Seguimos siendo jóvenes. No, pero eso por supuesto. Me quedé pelón, pero seguimos siendo jóvenes. 20 años que nos conocemos. Ay, tú y yo. te viste amable, yo creo que como 25. Ricardo, haciendo una obra de teatro ahora de un momento histórico importantísimo para México, previo a la Revolución, por supuesto, muchísimo tiempo antes, ese llamado imperio, Maximiliano de Habsburgo. El segundo imperio mexicano, que tuvo una duración muy corta. El imperio de Maximiliano solamente duró 3 años, fíjate. 3 años. Yo ahorita insisto que con haberlo expulsado del país hubiera sido suficiente, no tenían que haberlo que no era el fusilado. campanazo, ¿no? Sí, no era. Incluso te voy a decir, Maximiliano es un personaje que pues está muy malentendido en la historia popular mexicana, porque pues la verdad es que él vino a hacer cosas buenas. De entrada, pues él construyó el Paseo de la Reforma, abolió la esclavitud, prohibió los azotes, o sea, embelleció las ciudades Puebla, Mérida, Guadalajara. Y la verdad es que lo que nosotros hacemos, lo que Héctor Zagal hace en su novela Imperio, es contar los últimos 3 días. Ya cuando Juárez le dice, te vamos a fusilar, tienes 3 días para poner tus cosas en orden. Y pues bueno, pues es un soliloquio que tiene Maximiliano, quejándose de su madre, quejándose de Carlota, quejándose de su cuñado, de la comisión de notables, que ahí lo estamos viendo ahorita, cómo fueron mira, es una fotografía, esta es una fotografía real de Maximiliano. Luego lo vemos mucho más ajeno o mucho más lejano, nos imaginamos el imperio mexicano y lo vemos como si hubiera sido en la época de la independencia, pero no, esta es la época de nuestros bisabuelos, fue hace 140 años, para ser exactos. Estamos hablando, de hecho, para ubicar, le recordamos el periodo precisamente con Benito Juárez, ¿no? Que es el enfrentamiento, que inclusive se habla de que los dos eran hermanos masones. Correcto. Y que uno tiene que mandar a fusilar precisamente Benito Juárez a Maximiliano. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Por una parte lo reconoce como el hermano, el gran estratega, y además finalmente sabemos que Maximiliano, hasta cierto punto, pues, bueno, no hasta cierto, era realmente inocente, lo mandaron. 100%, no solamente lo mandaron. ¿Ah, sí? Mira, ahorita estabas platicando en la presentación del programa. El hijo de José María Morelos y Pavón era uno de los notables que tenían títulos nobiliarios, que fueron a Europa, a Miramar, al castillo de Miramar, que ahorita está en Trieste, a decirle, Maximiliano, tú tienes títulos nobiliarios, esa es una garantía para nosotros de que tu casa reinante, la familia de Maximiliano gobernó 700 años Europa. Son 7 siglos, imagínate, contra 3 años. Entonces, pues van y le dicen, te contratamos, literalmente, te contratamos como emperador para que vengas a salvar México, porque los franceses ya se fueron, los norteamericanos están en su guerra civil y estamos muy vulnerables a ellos, necesitamos un monarca. Y pues se las cree y viene a México con 7,000 soldados. Y lo recibe Benito Juárez con 40,000. Entonces, pues nos da a entender que Maximiliano pues no tenía mucha idea de a dónde venía y con quién se enfrentaba. Pero, por ejemplo, te voy a platicar situaciones chuscas. Cuando Maximiliano llega a la Ciudad de México, no existe una cama limpia para él. Termina durmiendo sobre una mesa de billar, porque no le prepararon al emperador una cama para dormir. La cama que le habían ofrecido tenía chinches. Entonces se levanta de la cama y dice, necesito una cama donde dormir. Termina durmiendo en una mesa de billar. Esas son de las cosas chuscas que le sucedieron a Maximiliano. Y se habla de ese gran recibimiento también que le dan por todo Paseo de la Reforma, efectivamente. Y entonces imagínate el contraste, la gran bienvenida, y de repente termina en una mesa de billar. No, y terminar fusilado en el Cerro de las Campanas. Bueno, porque, sí, su mujer... Fíjate, él tenía la oportunidad de escapar, pero él dijo, si me escapo y llego a Austria, un Habsburgo expulsado a machetazos por un indio zapoteca, voy a hacerlasme reír de todas las casas reinantes. Entonces él prefiere quedarse que lo fusilen a regresar a Europa y a enfrentarse a la ira de su madre, a las burlas de su hermano, que era el emperador. Así sí. Es muy bonito, mire, somos muy chistosos como somos en México, porque somos muy patriotas y muy demócratas, pero nos encantan las revistas, el Lola y esas cosas. No sé si puedo decirlo. No, por supuesto, adelante. Tú estás en tu casa, aquí dices lo que tú quieras, mi cara, con confianza. Pero fíjate que hay una cosa muy chistosa, como dices, somos muy patriotas, pero nos encantan este tipo de revistas.
realmente el país se estaba como construyendo como una nación y mandamos contratar a un emperador extranjero. Es también una incoherencia total, ¿no? Una más de ¿Por esas qué no que se dan en confiábamos? Porque también esto habla la obra, Sí. no solo a nivel nacional, sino a nivel personal. Nuestras decisiones, ¿qué consecuencias conllevan? Oye, Maximiliano, el tipo educado por maestros particulares en el castillo de Hofburg, donde hay 2.600 habitaciones, y de repente llegar a México y no tener ni siquiera una cama donde dormir. Este señor se enfrenta a situaciones muy duras, se enfrenta... Y sin embargo, ¿a qué se dedica? Se dedica a... Precisamente a eso, construye el Paseo de la Emperatriz, que es hoy en día Paseo de la Reforma, embellece Chapultepec. El castillo de Chapultepec no lo construyó Maximiliano. El castillo de Chapultepec era un fuerte militar. Maximiliano lo elige como casa oficial y lo decora y lo deja precioso. Y el Alcázar, sí lo construye Maximiliano, pero es el primer monarca, presidente, gobernante que utiliza el castillo de Chapultepec como residencia. Y el último, si no me equivoco, algún historiador me corregirá, el último creo que fue uno que estuvo antes de Miguel Alemán, porque el que construyó los pinos, fue Miguel Alemán. Antes era la residencia especial. Oye, ahora bien, ¿cómo es que llega este personaje a tu vida, Ricardo? Te hemos visto hacer grandes cosas, pero bueno, ya no nos va a dar mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Eso sí, invítanos, por favor, recuérdale a la gente a qué horas son las funciones, en dónde y cómo Sábados y llegar. domingos te voy a platicar y te invito a ti, por supuesto, que vengan, que me acompañen. Estoy en el Castillo de Chapultepec. Sábados y domingos a las 3 de la tarde es entrada libre. Hay 400 sillas. Afortunadamente la gente se está quedando de pie, pero bueno, 400 sillas son suficientes. Bienvenidos. Sábados y domingos 3 de la tarde y el 27, miércoles 27, 8 de la noche. Los espero. Ay, pues muchísimas gracias, Ricardo. ¿Y qué creen? Nos vamos al otro lado de la casa. Y no dejen de ir a verlo.